Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir y como bien había prometido, conversamos en este momento con la doctora Indira Sierra, que es médico uróloga, una uróloga bastante joven, señores, pero una gran profesional. Buenas tardes, doctora Sierra, ¿cómo se siente? Buenas tardes, Roberto. Para mí siempre un placer compartir contigo y tus televidentes. Muy bien, este espacio. Como siempre traes temas bastante interesantes. Incontinencia urinaria es el tema que nos compete tratar en esta tarde. ¿Qué es? ¿Por qué se produce? ¿Y cuáles son las posibles soluciones, doctora? Lo primero, Roberto, es decir que la incontinencia urinaria es una patología subdiagnosticada, es decir, que no siempre los pacientes que la padecen van a acudir por ayuda. ¿Y qué es la incontinencia urinaria? Es esa salida involuntaria de la orina. Okay. Una persona que está totalmente normal haciendo sus actividades, sus quehaceres, y se le sale la orina sin él o sin ella requerir que estar en el momento adecuado para la salida de la orina como tal. Ok, ¿cuáles son las principales causas de la incontinencia urinaria, doctora? Lo primero es que la incontinencia urinaria va a afectar a hombres, va a afectar a mujeres. Las mujeres se ven más afectadas en cuanto a la prevalencia de la incontinencia urinaria y las causas van a ser diferentes, tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres va a estar causada principalmente por una deficiencia en lo que es el piso pélvico, en esa capacidad que tiene el piso pélvico de aguantar los órganos pélvicos y abdominales. Entonces esa debilidad del piso pélvico va a provocar una salida de la orina de forma involuntaria. También se va a ver... ¿Cómo usted nos podría describir el piso pélvico? ¿Qué es eso? Todo el mundo lo tiene. ¿Cómo funciona y para qué sirve? El piso pélvico es un conjunto de músculos que van a estar encargados, tanto en los hombres como en las mujeres, de sostener los órganos de la pelvis y los órganos abdominales como tal. Y van a servir de soporte para estos órganos y van a mejorar o van a propiciar que estos órganos se queden quietos, que se queden en los lugares adecuados. Y en el caso de las mujeres o los hombres que tengan debilidad del piso pélvico, pueden llevar esta debilidad a salida de la orina de forma involuntaria. Hablabas acerca de las causas en las mujeres y yo le preguntaría también ahí mismo, doctora, además de la orina, ¿puede salir también heces por la debilidad del piso pélvico? Puede verse relacionado, pero no es tan frecuente. Es más frecuente la salida de la orina como tal, porque los mecanismos de continencia en la mujer se ven afectados, sobre todo por esa debilidad del piso pélvico. Puede haber una uretra que sea muy móvil, un prolapso de órganos pélvicos que esté involucrado en la vejiga y puede entonces dar al traste con la salida de la orina. En las mujeres va a estar relacionado sobre todo con esa debilidad del piso pélvico ocasionada por mujeres que hayan tenido partos prolongados, que hayan tenido varios partos. Va a estar relacionado también con la edad. A mayor edad, mayor predisposición a sufrir de incontinencia urinaria. No solo en las mujeres, también en los hombres. Se dice que de cada 5 mujeres hay una que va a partir de los 45 años a sufrir de incontinencia urinaria. En el caso de los hombres, ese aumento de la frecuencia de la incontinencia urinaria va a estar igualada a partir de que cumplan 80 años ambos sexos. Es menos frecuente, sí, es menos frecuente. ¿En los hombres? Es menos frecuente en los hombres porque los hombres tienen mayores mecanismos de continencia de la orina, no solo el piso pélvico como tal, sino también la próstata que sirve de soporte y que ayuda a contener la orina como tal. Muy bien, doctora. Y entonces las causas en los hombres, ¿cuáles serían? Ya usted nos habló de la multiparidad de las mujeres. En los hombres, ¿cuáles serían las principales causas? Dentro de las principales causas en los hombres está sobre todo aquellos pacientes que han sido sometidos a prostatectomías radicales. Una prostatectomía radical es cuando se extirpa la próstata y las vesículas seminales en pacientes que han tenido el diagnóstico de cáncer de próstata. En estos pacientes, como se quita ese mecanismo de continencia aunado a otros, pues es más prevalente la salida de la orina de forma involuntaria. Muy bien. Cuando al hombre se le toca por ahí, doctor, en esa zona, al término del proceso, lo primero que pregunta, ¿todavía funciona, doctora?
En cuanto a también a las mujeres, doctora, en ese sentido, esa incontinencia urinaria o debilidad del piso pélvico, tanto en los hombres como en las mujeres, ¿afecta en su esfera sexual? No afecta directamente en la esfera sexual, más sí se puede estar relacionado con ese estado de conformidad que va a tener el paciente, que tiene que tener para llevar el acto sexual como tal. Porque no es... Describan un poquito conformidad. En el sentido de que una persona para llevar a cabo el acto sexual tiene que sentirse bien con su cuerpo, tiene que sentirse bien anímicamente, y una persona que se le está saliendo la orina, pues tiene una parte de su psiquis de alguna u otra forma, para decirlo, trastornada, en el sentido de que no está dentro de las mejores condiciones para llevar una vida sexual totalmente normal. Hay pacientes que la pérdida de orina no es significativa y que no tiene por qué afectar la esfera sexual, pero hay en mujeres incluso que la pérdida de orina puede verse incluso durante el coito. Entonces, como es una pérdida de orina bastante significativa, sí va a afectar en ese sentido la esfera sexual, pero no en cuanto, por ejemplo, en el hombre con la función eréctil como tal, o en cuanto a la mujer con la sensibilidad en ese sentido. Pero se dice que cuando las mujeres, por ejemplo, tienen una debilidad del piso pélvico, que la sensación no es la misma cuando el hombre tiene contacto con ella. ¿Eso es mito o realidad? Eso está relacionado a cuál debilidad tenga o qué tan grave sea esa debilidad. Si, por ejemplo, hay prolapso de varios órganos en el piso pélvico, ya sea del útero, de la vejiga como tal, sí puede tener alguna alteración en lo que es la sensibilidad al coito, pero no necesariamente relacionado con solo la presencia de la incontinencia urinaria como tal. Muy bien, nos vamos a una pausa, pero dejo la pregunta al aire. ¿Funciona el famoso ejercicio del Kegel para las mujeres, y si funciona también para los hombres, para recuperar esta solidificación de estos órganos del piso pélvico? Al regreso usted nos responde y nos explica un poquito. Perfecto. Pausamos. Continuamos en el espacio Algo Más que Vivir. En esta ocasión estamos conversando con la doctora Sierra, aquí en el espacio Algo Más que Vivir, la doctora Indira Sierra, con el tema de la incontinencia urinaria, tanto en los hombres como las mujeres. Hablaba ella en el primer bloque acerca de las principales causas en los hombres y las causas en las mujeres. Al irnos a la pausa, dejé la pregunta al aire de que se recomienda el famoso ejercicio de Kegel, si usted no puede decir en qué consiste y si realmente funciona, doctora. Es importante primero aclarar que la incontinencia urinaria puede ser clasificada de formas diferentes, ¿verdad? Tenemos la incontinencia urinaria de estrés o esfuerzo y la incontinencia urinaria de urgencia. La incontinencia urinaria de esfuerzo es esa que se relaciona con la debilidad del piso pélvico y que va a estar manifestada en nuestros pacientes como una salida de la orina involuntaria, sobre todo cuando hay un aumento de la presión abdominal. Eso puede verse relacionado, por ejemplo, un paciente puede llegar a la consulta y referir, doctora, cuando tengo tos, cuando me cepillo, cuando cargo cosas pesadas, pues es donde se evidencia esa salida de la orina. La incontinencia urinaria de urgencia está relacionada más a una sensación constante de querer orinar y que, por ejemplo, cuando le da el deseo de orinar, el paciente no puede llegar al baño para hacer sus necesidades, sino que incluso se tiene la salida de la orina en ese momento. Entonces, ¿cuándo va a servir el ejercicio de Kegel? Cuando es una incontinencia urinaria de estrés o esfuerzo y cuando esas pérdidas no son grandes, son pérdidas pequeñas, y esos ejercicios de Kegel van a ayudar a que la persona identifique esos músculos que tiene que ejercitar. Son ejercicios que sí, que ayudan cuando esa incontinencia urinaria es de esfuerzo y que los escapes no son tantos. Entonces, sí. Entonces, esa parte del goteo que a veces la gente tiene.
El goteo puede relacionarse a otros síntomas del tracto urinario inferior, sobre todo en hombres, cuando hay dificultad en lo que es el vaciado de la orina. Okay. Y no necesariamente una incontinencia, aunque sí se puede conocer como incontinencia por rebosamiento, que es que se llena tanto la orina que como hay una obstrucción a la salida de la orina, puede ser en la uretra, por la próstata, pues la presión intravesical aumenta tanto que rompe o vence la presión del esfínter urinario como tal y puede haber escapes de orina o goteos. Y en ese caso sí sería una incontinencia urinaria, pero por rebosamiento. ¿Podrías enumerarnos algunas consecuencias de esta incontinencia urinaria y cuando en personas jóvenes se encuentra esta incontinencia urinaria, doctora? Lo principal es que la incontinencia urinaria, ya sea de urgencia o de estrés, va a hacer que el individuo se aísle socialmente, porque es una patología que conlleva que la persona no quiera estar relacionándose o teniendo una vida normal, ya que imagínese usted que está compartiendo con amigos y se le salga la orina. Es una cuestión bastante bochornosa que por eso hace que la incontinencia urinaria sea subdiagnosticada, porque estigmatiza a nuestros pacientes. Entonces, una de las principales consecuencias es ese aislamiento del paciente con incontinencia urinaria, porque va a sentir que no puede hacer su vida con normalidad. Incluso tenemos pacientes que llegan a la consulta y dicen, no, porque yo no puedo hacer, yo soy del interior, doctora, pero yo no puedo hacer viajes largos. ¿Por qué? Porque tengo que pararme cada cierto tiempo a descargar la orina, o si no, pues van a tener una pérdida involuntaria de la misma. Entonces, sobre todo, ese aislamiento social de nuestro paciente. Vamos, de hecho, a introducirnos en este momento, doctora, en los tratamientos para la incontinencia urinaria. ¿Cuáles serían? ¿Son quirúrgicas? ¿Son farmacológicas? ¿Cómo se maneja este tema? Entonces, hacemos hincapié en que lo importante con la incontinencia urinaria es determinar qué tipo de incontinencia es. Y luego de determinar qué tipo y determinar el grado de la misma, pues vamos a pasar a los diferentes tratamientos. Si es una incontinencia urinaria de esfuerzo, o sea, de estrés, que es leve y que no tiene una pérdida tan importante de la orina y que no compromete tanto la vida social de nuestros pacientes, pues lo primero es los cambios en el estilo de vida. Los cambios en el estilo de vida en cuanto a una mejor alimentación, al ejercicio, a ejercitar el suelo pélvico como tal, a adiestrar nuestra rutina miccional. O sea, en vez de esperar tanto para ir a vaciar la orina, en vez de esperar 4 o 5 horas, hay que disminuir ese tiempo de espera y tratar de descargar la orina cada cierto tiempo, cada 2 horas y media, 3 horas, para ir adiestrando y haciendo una rutina miccional pues mucho más saludable. Excelente. ¿Algo más que quiera agregar, doctora? Sí, ya cuando son pacientes con una incontinencia urinaria de estrés, que ya ha sido diagnosticada, pues tenemos que con ellos valorar la utilización de cabestrillos, que son simplemente una malla, a nivel quirúrgico se colocan para determinar, o sea, para mejorar esa continencia urinaria, hacer una suspensión de la vejiga de ser necesario. Va a depender de qué esté más afectado en nuestros pacientes. En caso de que sea una incontinencia urinaria de urgencia, en donde no es una cuestión anatómica, sino más fisiológica de la rutina miccional o de ese mecanismo miccional, pues entonces se utilizan sobre todo medicamentos que van a ayudar a mejorar esa continencia urinaria, y en casos de que esos medicamentos no funcionen, pues se pasa a otros tratamientos como la inyección de toxina botulínica, incluso neuroestimuladores. Excelente. Doctora Indira, si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo podría contactarla? ¿Dónde se encuentra usted y cómo seguirla en sus redes sociales? Perfecto, nada, agradecerte la oportunidad de llegar a tus televidentes, y pueden contactarme al número 829-878-0504. ¿829? 878-0504. ¿Cómo le siguen en redes sociales? En redes sociales, DRA Sierra
DRA Sierra con S y doble R. Muy bien, es Sierras. Sierra. Ok, Sierra. DRA Bueno, Sierra. Ustedes permanezcan en la sintonía. Regreso ya a la parte final del espacio Algo Más que Vivir. Gracias, Indira. Siempre un placer.